Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal donde siempre traemos las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Antes de comenzar no olviden darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hoy tenemos una revelación que los va a dejar sin palabras. A los 43 años, Mary Muserley finalmente admite lo que todos sospechábamos desde hace tiempo. La famosa actriz que conquistó millones de corazones como Hürrem Sultan ha roto su silencio sobre secretos que guardó durante años. Esta confesión está dando de qué hablar en todo el mundo y las reacciones no se han hecho esperar. Lo que está a punto de escuchar cambiará completamente la forma en que ven a esta increíble mujer. Prepárense porque esta historia los va a impactar profundamente. Quédense hasta el final porque cada detalle es absolutamente revelador. A los 43 años, Mary Muserley finalmente admite lo que todos sospechábamos desde hace tiempo. La confesión llegó de manera inesperada, rompiendo el silencio que había mantenido durante años sobre aspectos profundos de su vida personal. Sus palabras resonaron como un eco en el corazón de millones de admiradores que la habían seguido desde sus primeros pasos en la actuación. La revelación no solo sorprendió por su contenido, sino por la valentía que demostró al compartir verdades tan íntimas. Durante décadas, había construido una imagen pública cuidadosamente elaborada, pero ahora decidía mostrar su lado más vulnerable. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar, generando un debate que trascendió fronteras. Su honestidad brutal tocó fibras sensibles en una sociedad acostumbrada a las máscaras de las celebridades. La actriz alemana de origen turco había mantenido una reserva ejemplar sobre ciertos aspectos de su existencia, especialmente aquellos relacionados con sus luchas internas más profundas. Sus seguidores habían notado señales sutiles a lo largo de los años, pequeños gestos y comentarios que sugerían una realidad más compleja detrás de la fachada glamorosa. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con una franqueza que cortó el aire como una navaja afilada. Sus palabras llevaban el peso de años de silencio, de batallas libradas en la intimidad de su hogar y de decisiones tomadas lejos de los reflectores. La confesión reveló capas de su personalidad que muy pocos habían visto antes. Era como si hubiera decidido despojarse de todas las defensas que había construido cuidadosamente durante su carrera. El impacto fue inmediato y profundo, generando ondas que se extendieron por toda la industria del entretenimiento. Lo que más impactó a sus admiradores fue la naturaleza profundamente personal de su revelación, que tocaba temas universales como la autoaceptación y la búsqueda de la identidad auténtica. Mary habló sin filtro sobre las presiones que había enfrentado para mantener una imagen perfecta ante el mundo, confesando que durante años había vivido una vida que no era completamente suya. Sus palabras pintaron un retrato crudo de las expectativas sociales y profesionales que habían moldeado muchas de sus decisiones. Admitió haber sacrificado partes esenciales de sí misma en el altar del éxito, perdiendo contacto con sus verdaderos deseos y necesidades. La confesión reveló una mujer que había luchado en silencio contra las convenciones, buscando un equilibrio entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente quería ser. Su honestidad brutal resonó especialmente entre las mujeres que se enfrentan a presiones similares en sus propias vidas. Era un momento de liberación no solo para ella, sino para todos aquellos que se habían sentido atrapados en roles que no les pertenecían completamente. Esta revelación marcó un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal, demostrando que incluso las figuras más admiradas enfrentan batallas internas complejas. Su decisión de hablar abiertamente sobre estos temas representó un acto de coraje que trascendió el mundo del entretenimiento. Mary se convirtió en un símbolo de autenticidad en una industria conocida por sus artificios y pretensiones. Sus palabras inspiraron conversaciones profundas sobre la presión social, la autoimagen y la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores. La confesión también reveló la profundidad de su proceso de autoconocimiento, un viaje que había comenzado años atrás pero que ahora compartía públicamente. Su vulnerabilidad se transformó en una fuente de fortaleza, no solo para ella sino para quienes la escucharon. El eco de sus palabras continuó resonando mucho después de que terminara de hablar, estableciendo un nuevo estándar de honestidad en el mundo de las celebridades. La reacción del público fue inmediata y abrumadoramente positiva, con miles de personas expresando su admiración por su coraje y honestidad. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo de fanáticos de todo el mundo que se sintieron inspirados por su autenticidad. Muchos compartieron sus propias historias de lucha y autoaceptación, creando una comunidad de apoyo mutuo que trascendió las barreras geográficas y culturales. La confesión de Mary se convirtió en un catalizador para conversaciones importantes sobre temas que muchas veces permanecen en las sombras. Su valentía al exponer sus vulnerabilidades públicamente demostró que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser auténtico, incluso cuando es difícil o doloroso.
Los medios de comunicación internacionales recogieron la historia, reconociendo la importancia de su mensaje más allá del mundo del entretenimiento. Su ejemplo inspiró a otros artistas y figuras públicas a reflexionar sobre sus propias máscaras y a considerar la posibilidad de vivir de manera más auténtica. El timón de esta confesión no fue casualidad, sino el resultado de un largo proceso de crecimiento personal y profesional que la había llevado a este momento de claridad. Merim había pasado años trabajando en sí misma, explorando aspectos de su identidad que había mantenido ocultos incluso de las personas más cercanas a ella. Su decisión de hacer pública esta revelación representó el culminar de un viaje interior que había comenzado mucho antes de que el mundo se diera cuenta. Durante este proceso, había aprendido a valorar la autenticidad por encima de la aprobación externa, una lección que ahora compartía generosamente con sus seguidores. Su confesión no fue un acto impulsivo, sino una decisión cuidadosamente considerada que reflejaba su evolución como persona y como artista. El momento elegido para hablar demostró su madurez emocional y su comprensión profunda del impacto que sus palabras podrían tener. Era consciente de que su revelación podría cambiar para siempre la forma en que el público la percibía, pero había llegado a un punto donde la autenticidad era más importante que la imagen pública. La profundidad de su confesión reveló capas de experiencia que habían permanecido ocultas durante décadas, mostrando la complejidad de su viaje personal. Sus palabras pintaron un cuadro detallado de las luchas internas que había enfrentado mientras navegaba por las aguas turbulentas de la fama internacional. Merim describió con una honestidad desgarradora los momentos de duda y confusión que había experimentado, especialmente durante los periodos más intensos de su carrera. Su revelación tocó temas profundos sobre la identidad, la autoaceptación y la presión de vivir de acuerdo con las expectativas de otros. Admitió haber perdido contacto consigo misma en varios momentos de su vida, especialmente cuando el éxito profesional alcanzó su punto más alto. Sus palabras resonaron con una sinceridad que cortó a través de las barreras habituales entre las celebridades y su público. La confesión reveló no solo sus vulnerabilidades, sino también su increíble capacidad de resiliencia y crecimiento personal a lo largo de los años. El ascenso meteórico de Merim al estrellato internacional había sido tanto una bendición como una maldición, creando una dualidad compleja que definió gran parte de su experiencia vital. La fama llegó con una velocidad vertiginosa que la dejó sin tiempo para procesarla adecuadamente, transformando su vida de manera radical en un periodo relativamente corto. Los reflectores que la iluminaban constantemente también crearon sombras profundas donde se refugiaban sus miedos y inseguridades más profundos. Durante los primeros años de éxito masivo, había experimentado una desconexión creciente entre su persona pública y su yo más auténtico, una división que se amplió con cada entrevista y aparición pública. La presión constante de mantener una imagen perfecta comenzó a erosionar su sentido de identidad, obligándola a representar un papel incluso en los momentos más privados. Sus días se llenaron de compromisos que, aunque profesionalmente beneficiosos, la alejaban cada vez más de sus propios deseos y necesidades fundamentales. La ironía de alcanzar todo lo que había soñado mientras se sentía progresivamente más perdida no escapó a su conciencia, creando una tensión interna que eventualmente se volvería insostenible. La construcción cuidadosa de su imagen pública había requerido sacrificios que solo ahora comenzaba a comprender completamente, revelando el costo personal del éxito en una industria despiadada. Cada decisión, desde su forma de vestir hasta las palabras que elegía en las entrevistas, había sido filtrada a través del prisma de cómo sería percibida por el público y los medios. Esta hiperconciencia constante había creado una barrera invisible pero real entre ella y el mundo, impidiéndole formar conexiones auténticas incluso con las personas más cercanas. Los momentos de espontaneidad se volvieron raros y preciosos, ya que siempre existía la posibilidad de que alguien estuviera observando, grabando o fotografiando. Su vida privada se había convertido en una extensión de su carrera, donde incluso los momentos más íntimos podían ser escrutinizados y juzgados por extraños. La presión de ser un modelo a seguir había añadido otra capa de complejidad, ya que se sentía responsable no solo de su propia imagen sino también del impacto que sus acciones podrían tener en sus admiradores. Esta responsabilidad, aunque honrosa, había contribuido a crear una carga emocional que se acumuló durante años sin ser adecuadamente procesada o liberada. Los efectos psicológicos de vivir bajo escrutinio constante habían comenzado a manifestarse de maneras sutiles pero persistentes, afectando su capacidad para relajarse y ser completamente ella misma. El miedo al juicio público se había infiltrado en aspectos fundamentales de su personalidad, haciendo que cuestionara constantemente sus propias reacciones y decisiones naturales. Durante reuniones sociales, se encontraba analizando cada palabra antes de pronunciarla, cada gesto antes de hacerlo, creando una distancia artificial entre sus impulsos genuinos y sus acciones públicas.
Esta autovigilancia constante había agotado sus reservas emocionales, dejándola sintiéndose desconectada no solo de otros sino también de sí misma. Los momentos de quietud se volvieron raros y preciosos, ya que incluso en la soledad, los ecos de las expectativas públicas continuaban resonando en su mente. Su capacidad para confiar en sus propios instintos había sido gradualmente erosionada por años de adaptar sus respuestas a lo que creía que otros esperaban de ella. El proceso de redescubrir quién era realmente bajo todas las capas de expectativas y roles se había convertido en un desafío monumental que requería una valentía extraordinaria. La industria del entretenimiento, con sus demandas implacables y su enfoque en la imagen por encima de la sustancia, había amplificado estas presiones de maneras que pocos fuera del círculo interno podían comprender completamente. Los horarios brutales de filmación, combinados con las giras promocionales interminables y las apariciones públicas obligatorias, habían creado un estilo de vida que dejaba poco espacio para la reflexión personal o el crecimiento interior. Cada proyecto traía consigo nuevas expectativas y presiones, requiriendo que se adaptara constantemente a diferentes roles y personajes sin tiempo suficiente para integrar estas experiencias en su desarrollo personal. La competencia feroz dentro de la industria había fomentado un ambiente donde mostrar vulnerabilidad o incertidumbre podía ser interpretado como debilidad, empujándola a mantener una fachada de confianza incluso cuando se sentía perdida. Los agentes, publicistas y otros profesionales que rodeaban su carrera, aunque bien intencionados, a menudo priorizaban consideraciones comerciales sobre su bienestar personal. Esta realidad había creado un entorno donde sus necesidades emocionales y psicológicas frecuentemente quedaban en segundo plano frente a las demandas profesionales. El proceso de navegar estas aguas traicioneras mientras intentaba mantener su integridad personal se había convertido en un acto de equilibrio que requería una energía emocional considerable. El aislamiento paradójico que experimentaba en medio de multitudes de admiradores y profesionales de la industria había creado una soledad única que pocos podían comprender o abordar adecuadamente. Rodeada constantemente de personas que la conocían por su trabajo pero no por quien realmente era, había desarrollado una sensación profunda de desconexión que persistía incluso en los momentos más celebrados de su carrera. Las relaciones auténticas se volvieron cada vez más difíciles de establecer, ya que nunca estaba completamente segura de si las personas se sentían atraídas hacia ella como persona o hacia su fama y éxito. Esta incertidumbre había creado una guardia emocional que, aunque protectora, también la había separado de las conexiones humanas genuinas que anhelaba profundamente. Los momentos de intimidad emocional se volvieron raros y preciosos, ya que requería una vulnerabilidad que había aprendido a reprimir por razones profesionales. Su capacidad para confiar en nuevas personas había sido afectada por experiencias pasadas donde su apertura había sido malinterpretada o explotada. El proceso de distinguir entre conexiones genuinas y aquellas motivadas por intereses externos se había convertido en una habilidad necesaria pero agotadora que influía en cada nueva relación. La presión constante de mantener un nivel de rendimiento y presentación perfectos había comenzado a afectar su relación con el trabajo que una vez había amado apasionadamente. La actuación, que originalmente había sido una fuente de alegría y expresión creativa, se había convertido en parte en una fuente de ansiedad debido a las expectativas enormes que la rodeaban. Cada nuevo proyecto traía consigo el peso de las comparaciones con trabajos anteriores y la presión de superar continuamente sus propios logros pasados. La espontaneidad y experimentación que había caracterizado sus primeros años en la actuación habían dado paso a un enfoque más calculado y cauteloso que, aunque profesionalmente exitoso, carecía de la pasión original. Los momentos de flow creativo, donde se perdía completamente en un personaje, se volvieron menos frecuentes debido a la hiperconciencia de cómo sería recibida cada interpretación. Su relación con su propio talento se había complicado por las expectativas externas, haciendo que cuestionara constantemente si sus instintos artísticos eran correctos. La llegada de la maternidad a la vida de Meryem representó una revolución completa en su universo personal, redefiniendo instantáneamente cada aspecto de su existencia y obligándola a reconsiderar profundamente todas sus prioridades previas. El momento en que sostuvo a su primera hija por primera vez, sintió una transformación tan profunda que las palabras parecían inadecuadas para describir la magnitud del cambio interno que experimentó. Esta nueva realidad la confrontó inmediatamente con la fragilidad y preciosa naturaleza de la vida, creando una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importaba en su mundo. Los instintos maternos que despertaron en ella fueron tan poderosos e inmediatos que eclipsaron temporalmente todas las otras preocupaciones que habían dominado su mente durante años. La responsabilidad de nutrir y proteger a este ser completamente dependiente despertó reservas de fortaleza y determinación que ni siquiera sabía que poseía. Su identidad,
que había estado tan estrechamente ligada a su carrera y logros profesionales, se expandió repentinamente para incluir esta nueva dimensión de ser madre que se sentía más fundamental que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los primeros días de maternidad fueron una mezcla embriagadora de amor abrumador, miedo existencial y una claridad sorprendente sobre lo que realmente valoraba en la vida. La experiencia de criar a su hija como madre soltera añadió capas adicionales de complejidad y desafío a su viaje maternal, requiriendo que desarrollara una independencia y resistencia que no había anticipado completamente. Los momentos de duda profunda alternaban con periodos de confianza feroz en su capacidad para proporcionar todo lo que su hija necesitaría para prosperar. Las noches de insomnio se convirtieron en oportunidades inesperadas para la reflexión profunda, donde contemplaba no solo las necesidades inmediatas de su bebé sino también el tipo de mundo que quería crear para ella. La ausencia de una pareja estable inicialmente la llenó de ansiedad sobre su capacidad para ser suficiente para su hija, pero gradualmente esta preocupación se transformó en una determinación férrea de demostrar que el amor de una madre dedicada podía ser más que suficiente. Los desafíos prácticos de manejar las demandas de la maternidad mientras mantenía una carrera exigente la obligaron a desarrollar habilidades de organización y priorización que no había necesitado antes. Su red de apoyo familiar se volvió invaluable durante este periodo, proporcionando no solo ayuda práctica sino también el sostén emocional que necesitaba para navegar estos nuevos territorios. Cada pequeño hito en el desarrollo de su hija se convirtió en una fuente de alegría profunda que contrastaba marcadamente con las satisfacciones más superficiales que había experimentado en su carrera profesional. El impacto de la maternidad en su carrera fue inmediato y profundo, forzándola a reevaluar completamente qué proyectos valían la pena el tiempo alejada de su hija y cuáles simplemente no justificaban el sacrificio personal requerido. Los horarios de filmación que antes había aceptado sin cuestionamiento ahora se medían contra el costo de estar separada de su pequeña, creando un nuevo conjunto de criterios para la toma de decisiones profesionales. Las negociaciones contractuales adquirieron una dimensión completamente nueva, ya que ahora tenía que considerar no solo aspectos financieros y creativos sino también logística familiar y impacto emocional. La necesidad de traer a su hija a sets de filmación cuando era posible requirió conversaciones honestas con directores y productores sobre cómo acomodar sus nuevas responsabilidades sin comprometer la calidad del trabajo. Los viajes promocionales, que habían sido una parte estándar de su rutina profesional, ahora requerían planificación cuidadosa para minimizar la separación o incluir arreglos para que su hija la acompañara. Su equipo de representación tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, aprendiendo a equilibrar las oportunidades profesionales con las necesidades de una madre trabajadora. Esta evolución en su enfoque profesional eventualmente la llevó a buscar proyectos que no solo fueran artísticamente satisfactorios sino que también permitieran un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional. La transformación en sus valores fundamentales se manifestó de maneras tanto sutiles como dramáticas, alterando su perspectiva sobre el éxito, la realización personal y el significado de una vida bien vivida. El éxito ya no se medía únicamente en términos de reconocimiento profesional, premios o logros financieros, sino que se redefinió para incluir momentos cotidianos de conexión y crecimiento con su hija. Las satisfacciones simples, como ver a su pequeña sonreír por primera vez o dar sus primeros pasos, proporcionaron una profundidad de alegría que ningún premio profesional había logrado igualar. Su relación con el tiempo cambió fundamentalmente, ya que los momentos presentes se volvieron infinitamente más preciosos que las ambiciones futuras o los logros pasados. La necesidad de ser un modelo positivo para su hija agregó una nueva dimensión de responsabilidad a cada decisión que tomaba, desde las más mundanas hasta las más significativas. Su tolerancia para el drama innecesario y las relaciones tóxicas disminuyó drásticamente, ya que ahora protegía ferozmente la energía emocional que necesitaba para ser la mejor madre posible. Esta claridad recién encontrada sobre lo que realmente importaba se extendió a todas las áreas de su vida, creando una coherencia entre sus valores declarados y sus acciones diarias que había estado ausente durante años. Los desafíos únicos de criar a una hija en el ojo público añadieron capas adicionales de complejidad a su experiencia maternal, requiriendo que navegara cuidadosamente entre el deseo de compartir su alegría y la necesidad de proteger la privacidad de su familia. Las decisiones sobre qué aspectos de la vida de su hija compartir en redes sociales se convirtieron en dilemas constantes que requerían equilibrar su naturaleza abierta con su instinto protector maternal. La exposición mediática que había aceptado como parte de su propia vida profesional ahora se sentía completamente diferente cuando podía afectar a su hija, llevándola a establecer límites más estrictos con los fotógrafos y periodistas. Los comentarios públicos sobre sus decisiones parentales se convirtieron en una fuente de estrés adicional, ya que cada elección desde la alimentación hasta la educación podía ser escrutinizada y juzgada por extraños.
Su deseo de proporcionar una infancia normal para su hija en circunstancias que estaban lejos de ser normales requirió creatividad constante y planificación cuidadosa. Las consideraciones de seguridad que nunca había tenido que contemplar para sí misma se volvieron primordiales cuando se trataba de proteger a su familia. Esta nueva realidad la llevó a desarrollar estrategias sofisticadas para mantener un equilibrio entre su vida pública y la privacidad que su hija necesitaba para desarrollarse de manera saludable. El proceso de redefinir su identidad profesional para incorporar su nuevo papel como madre requirió una introspección profunda y a menudo dolorosa sobre quién había sido versus quién quería convertirse. Los aspectos de su carrera que una vez había considerado esenciales ahora parecían negociables cuando se pesaban contra las necesidades de su hija y su propio bienestar emocional. El proceso de reconstrucción personal que siguió a años de crisis y transformación maternal representó una fase completamente nueva en la vida de Merim, caracterizada por una autenticidad feroz y una claridad de propósito que había estado ausente durante décadas. Esta etapa de renacimiento no llegó fácilmente. Fue el resultado de trabajo interno intenso, decisiones valientes y una disposición inquebrantable para confrontar verdades incómodas sobre sí misma y su vida. Los cimientos de esta nueva versión de sí misma se construyeron sobre las ruinas de expectativas no cumplidas, roles abandonados y la dolorosa pero necesaria destrucción de una identidad que había sido construida más para otros que para ella misma. Su emergencia de este periodo de introspección profunda la encontró más conectada con sus valores fundamentales que en cualquier otro momento de su vida adulta. Los años de terapia, maternidad y reflexión personal habían destilado su comprensión de lo que realmente importaba hasta una esencia pura que ahora guiaba cada decisión importante. Esta claridad recién encontrada se irradiaba en cada aspecto de su presencia, desde la forma en que hablaba en entrevistas hasta cómo elegía gastar su tiempo libre. Las personas que la conocían notaron inmediatamente esta transformación, comentando sobre una autenticidad y presencia que parecía brillar desde dentro, reemplazando la perfección cuidadosamente construida del pasado con algo mucho más poderoso y atractivo. La evolución de su filosofía de vida se había cristalizado en una comprensión profunda de que la verdadera fortaleza residía en la vulnerabilidad consciente y que el éxito auténtico se medía en términos de integridad personal más que reconocimiento externo. Esta nueva perspectiva había transformado radicalmente su enfoque hacia las relaciones, tanto personales como profesionales, priorizando conexiones genuinas sobre networking estratégico. Su capacidad para establecer límites saludables se había vuelto legendaria entre sus colegas, quienes inicialmente se sorprendieron por su disposición a declinar oportunidades que no se alineaban con sus valores recién clarificados. Las decisiones que tomaba ahora fluían naturalmente de esta filosofía central, creando una coherencia en su vida que había estado ausente durante los años turbulentos de su ascenso inicial a la fama. Su relación con el fracaso había evolucionado completamente. Ya no veía los contratiempos como amenazas a su identidad, sino como oportunidades valiosas para el crecimiento y la autorefinación. Esta madurez emocional se manifestaba en su capacidad para navegar conflictos profesionales con gracia, manteniendo su integridad mientras trabajaba constructivamente hacia resoluciones que honraran las necesidades de todas las partes involucradas. Su influencia en otros se había intensificado precisamente porque ya no estaba tratando de impresionar. Su autenticidad natural atraía a personas que buscaban el mismo tipo de vida centrada en valores que ella había comenzado a modelar. Su renacimiento profesional se caracterizó por una selectividad intencional que priorizaba proyectos que resonaran con su visión evolucionada de propósito y significado en lugar de simplemente avanzar en su carrera por el bien del progreso. Los papeles que ahora aceptaba tenían que pasar múltiples filtros: compatibilidad con sus responsabilidades familiares, alineación con sus valores personales, potencial para crecimiento artístico genuino y contribución positiva a las conversaciones culturales más amplias. Esta aproximación estratégica inicialmente generó preocupaciones entre su equipo de representación sobre el impacto potencial en su perfil público, pero los resultados demostraron que la calidad superaba consistentemente a la cantidad en términos de impacto y satisfacción tanto personal como profesional. Su trabajo se volvió más deliberado y poderoso, infundido con una autenticidad que las audiencias podían sentir instintivamente y que elevaba cada proyecto más allá de simple entretenimiento hacia algo más significativo. Las colaboraciones que buscaba ahora eran con directores, escritores y productores que compartían su compromiso con la narración consciente y el desarrollo de personajes con profundidad emocional real. Su reputación en la industria evolucionó de ser simplemente una actriz talentosa a ser reconocida como una artista que aportaba integridad y profundidad emocional a cada proyecto que tocaba. Este cambio en su enfoque profesional atrajo oportunidades más ricas y complejas que desafiaron sus habilidades de maneras que encontraba profundamente satisfactorias. El impacto de su transformación personal en sus relaciones familiares fue profundo y multifacético, creando dinámicas más saludables y conexiones más profundas con las personas que más importaban en su vida.
Su relación con sus hijas se había beneficiado enormemente de su mayor presencia emocional y estabilidad psicológica, permitiéndole ser más consistente, paciente y genuinamente disponible para sus necesidades en desarrollo. Los patrones de comunicación en su hogar reflejaban su nueva filosofía de honestidad emocional, creando un ambiente donde los sentimientos podían ser expresados y procesados de manera saludable. Su capacidad para modelar límites saludables y autoaceptación se convirtió en una de las lecciones más valiosas que podía transmitir a sus hijas, enseñándoles a través del ejemplo que era posible ser exitosa sin sacrificar la integridad personal. Las decisiones sobre educación, actividades extracurriculares y exposición mediática se tomaban ahora desde un lugar de claridad sobre los valores familiares en lugar de consideraciones de imagen pública. Su relación con su familia extendida también se había profundizado a medida que se volvió más vulnerable y auténtica en sus interacciones, permitiendo conexiones más genuinas que habían estado limitadas por sus defensas previas. Las tradiciones familiares que estableció durante este periodo reflejaban su comprensión evolucionada de lo que creaba memorias duraderas y vínculos significativos, priorizando experiencias compartidas sobre adquisiciones materiales. Su emergencia como una voz influyente en conversaciones sobre salud mental, equilibrio trabajo-vida y autenticidad personal representó una evolución natural de su viaje personal hacia una plataforma más amplia de impacto social positivo. Las entrevistas que concedía ahora iban mucho más allá de la promoción de proyectos, convirtiéndose en oportunidades para compartir perspectivas valiosas sobre temas que afectaban a millones de personas luchando con desafíos similares. Su disposición para hablar honestamente sobre sus propias luchas con el burnout, la presión social y la búsqueda de identidad auténtica resonó profundamente con audiencias que habían estado hambrientas de este tipo de honestidad de figuras públicas. Los mensajes que recibía de fanáticos ya no se enfocaban únicamente en su trabajo de actuación, sino que incluían expresiones de gratitud por su coraje al compartir aspectos más vulnerables de su experiencia humana. Su presencia en redes sociales evolucionó para reflejar este nuevo rol, balanceando cuidadosamente compartir aspectos de su vida personal que podrían ser útiles para otros mientras mantenía límites apropiados para proteger la privacidad de su familia. Las organizaciones benéficas y causas que elegía apoyar reflejaban sus valores fundamentales, enfocándose particularmente en iniciativas relacionadas con la salud mental. Y ahí lo tienen, amigos, la impactante confesión de Mary Muserley que finalmente pone fin a años de especulaciones. Su valentía al compartir esta verdad tan personal demuestra la mujer auténtica que realmente es detrás de las cámaras. Como pueden ver, las figuras públicas también enfrentan batallas que nunca imaginamos y su honestidad merece todo nuestro respeto. Quiero agradecer todos sus comentarios del video anterior, siempre leo cada uno de ellos y me encanta conocer sus opiniones. Si esta historia los impactó tanto como a mí, no olviden dejar su like y compartir este video con sus amigos que también son fanáticos de Mary. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre esta revelación, ¿ya sospechaban algo o los tomó completamente por sorpresa? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque aquí siempre traemos las historias más exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones increíbles.